gran honor tenerlos a todos acá. Estamos muy contentos. Damos la bienvenida a aquellos que vienen por primera vez a una reunión donde se alaba el nombre de Dios, donde proclamamos la grandeza de quién es Él, lo que Él hizo para nuestras vidas, lo que significa, lo que es su Hijo Jesús para nosotros. Y es lindo poder compartir este momento con todos ustedes. También es lindo compartir la palabra de Dios. También ahora en breve vamos a pasar todo acá a la pileta donde se van a bautizar los chicos. Y vamos a hacerlo en orden. Porque primero vamos a ir lo que se bautizan. ¿Saben quiénes se bautizan? Te voy a pedir que se ponga de pie. Bueno, está la Pame, el Samu, Yanina, Leo. Los 5 se van a bautizar hoy. Bueno, un aplauso. Vamos a explicar un poquito de bautismo porque hay gente que todavía no sabe lo que es el bautismo o por qué practicamos el bautismo de la manera que lo hacemos. La palabra bautismo significa sumergir, ¿sí? La definición mismo es doctrina de la inmersión, quiere decir, ¿sí? Entonces, bautismo en sí no significa rociar con agua, sino sumergir completamente. Es algo que fue mandado por el Señor. Y bueno, en el grupo estuvimos estudiando el bautismo, vimos que no era nada nuevo, sino que ahora lo nuevo es que se había que hacerlo en nombre de nuestro Señor Jesús. Y en su nombre, porque en su nombre Él tuvo toda autoridad, porque Él murió por nuestros pecados, porque Él nos limpia. Y es una orden en la que simbolizamos que morimos para nosotros, para vivir para Dios. Morimos nuestra vieja vida para vivir una vida nueva. Nuevo comienzo. Y vamos a leer varios versículos. El primer bautismo que encontramos masivo es acá en Hechos 2. El Espíritu Santo desciende sobre los que estaban en Jerusalén en el día de Pentecostés. Y Pedro empieza a predicar el Evangelio y entonces le preguntan, dice Pedro, ciertamente sepa pues toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El próximo bautismo que encontramos en Hechos es este, que dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunció el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón el mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y el próximo está también en ese mismo capítulo con un eunuco que había ido a la fiesta a Jerusalén. Y Felipe se encuentra con él, porque el Espíritu Santo lo había llevado, y dice, entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde la Escritura le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y le dijo al eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Y Pablo dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyera en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces respondió Pedro, pues, ¿puede acaso alguno impedir al agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Se acuerdan esta historia del carcelero? Y hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó la herida y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y saliendo de allí, en Hechos 18, se fue a la casa de alguno llamado Justo, temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga, y Crispo, el principal de la sinagoga, y creyó en él, Señor, toda su casa.
Y muchos de los corintios oyendo en él creían y eran bautizados. Y esta es la conversión de Pablo, que él relata en su defensa. Y Ananías viene y le dice: porque testigos tuyos serás a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre. ¿Qué es lo que vieron en común en todos estos pasajes que leímos? El bautismo. ¿Y cuándo se hacía el bautismo? Y acá dice cuando se arrepentían y creían. Automáticamente eran bautizados. Y cuando fue el bautismo de la Belu, Jorge se levantó al final y dijo unas palabras que la verdad que me dejó pensando. Y pensando para bien, porque Jorge dijo antes, como el que acabamos de leer, creían y eran bautizados ahí nomás. Pero ahora no, que son distintas circunstancias, ¿no? Antes corría el río de la vida, entonces el que se convertía realmente quería convertirse, entonces demostraba y eran bautizados. Y tiene mucha razón Jorge. Y quizás ahora tenemos libertad de culto. Quizás ahora nadie nos persigue para clavar una espada o un cuchillo porque creímos en el Señor Jesús. Tenemos libertad. Pero esa libertad a veces se nos convierte en una excusa para dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Yo me preguntaba, ¿qué está mal con nosotros? Porque estamos todos juntos en esto, en un cuerpo. ¿Qué está mal con nosotros? Que no podemos volver a lo que hacían antes. Que predicaban y ahí nomás eran bautizados. ¿No es el mismo Dios? Me preguntaba, ¿no es el mismo Señor? ¿No es el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos? ¿No es el mismo Evangelio? ¿Es Dios que está fallando o somos nosotros de nuestro mensaje que estamos fallando? Yo me preguntaba, y le invito a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 1. Es cortito el pasaje. Y Pablo le dice a los romanos, su fe se escucha en todo el mundo. En todo el mundo se habla de su fe. No mucho tiempo después de la resurrección del Señor y ascensión al cielo. No mucho tiempo después de que Jesús había ascendido, dice que se sentó a la diestra de Dios en la majestad como Rey de Reyes y Señor de Señores. No mucho tiempo después Pablo escribe en Roma, ni los conocía a los romanos, nunca había ido, pero había escuchado de ellos, dice, su fe es predicada en todo el mundo. Primer siglo. Y Dios es el mismo Dios, que fue capaz en ese momento de cambiar y aplastar culturas, barreras de que el Evangelio se salga a las cuatro esquinas del mundo, en medio de la persecución, en medio de tantos problemas, el Evangelio se desparramaba de una forma sorprendente. Cambiaba culturas, cambiaba ciudades enteras. Tanto así que en Éfeso perdían clientes lo que venía esta estatuita de la diosa Diana. Y se viene enojado. ¿Qué es lo que está mal con nosotros cuando predicamos el Evangelio? ¿Por qué no podemos volver y hacer como hacían en el primer siglo? Que decían, se arrepentían y eran bautizados. Aquella misma hora fueron bautizados. Siempre eran bautizados y no dejaban para atrás. Ese versículo 8 que acabo de mencionar. Romanos capítulo 1, verso 1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. En la Biblia habla del Evangelio del Reino, la Biblia habla del Evangelio de su Hijo, pero acá dice el Evangelio de Dios. El Evangelio significa buenas noticias. Dice que Pablo fue apartado para las buenas noticias de Dios. Dios el Eterno, el Omnipotente,
el que creó todas las cosas, el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, aquel de que tú y yo tomamos el aliento prestado en este momento, aquel que permite que vivamos, aquel que las cosas existen porque Él existe y nada es un caos porque Él lo mantiene en su lugar. El creador del universo tiene buenas noticias. Y esas buenas noticias, sigue diciendo Pablo en el versículo 2, son que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Estas buenas noticias que Dios tiene para toda la humanidad son acerca de su Hijo. Y Pablo dice que no es una novedad. Y muchas veces predicamos a Cristo como una novedad. Pablo dice que ese evangelio estaba en la Escritura muchísimo antes que el Señor venga a esta tierra. No es que las cosas fueron mal para el Padre, dijo, bueno, plan B, ahora empezamos esto de nuevo. Todo lo necesario para conocer a Jesús, todo lo necesario para conocerlo a Él como Señor y Dios y Salvador, está declarado mucho antes de que Jesús venga. En Génesis 1, en Génesis 49:10 encontramos que el Mesías iba a venir y que a Él, y lo mencioné con el nombre de Silo, y que a Él iba a hacer la obediencia a todas las naciones. Tenemos en Isaías 53, por ejemplo, el por qué iba a venir, que iba a ser molido por nuestras transgresiones, que el precio de nuestro pecado, nuestra culpa iba a ser sobre Él, que por sus llagas íbamos a ser nosotros curados. Dice en los Salmos que pídeme, dice Dios, y te daré por herencia de las naciones, le dice el Hijo a Jesús. Y hay una advertencia en el Salmo mismo, Salmo 2, hay una advertencia a los reyes, dice, oh reyes, crean al Hijo, o sufrirán la ira cuando su ira sea encendida. Salmo 110:1, porque Él debe reinar, Él está sentado a la diestra de Dios y debe reinar hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Cada detalle, conociendo a Jesús como Rey que vendría a esta tierra, que Él iba a tener un reino inconmovible. Daniel 7, que Él se presentó ante el Padre, dice Daniel que vino en las visiones nocturnas a uno que venía como semejanza de Hijo de Hombre ante el anciano de días y le fue dado dominio, poder, honra y reino para que todas las lenguas, pueblos y naciones le sirvan. Y su reino es un reino que jamás será conmovido. Isaías 9, uno que sabemos para Navidad, que un hijo nos es dado, niño es nacido y será su nombre Padre eterno, admirable, consejero de Dios fuerte, príncipe de paz, y que la extensión de su imperio, lo dilatado de su imperio no tendrá fin, y su paz para establecerlo para siempre con justicia y con poder. Ese es el Evangelio. Y cuando Jesús viene a la tierra, viene con todo esto atrás, y Él viene predicando, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Está diciendo aquellas cosas que habían escrito los profetas mucho antes de mí, acá está, acá se cumple. Arrepiéntanse porque acá estoy cumpliendo lo que estuvo escrito mucho antes acá de mí. Algunas profecías más de 2000 años tenían. Y Él vino y cumplió todo al pie de la letra. Hasta el tiempo, Daniel dice que iban a pasar 490 años hasta que venga, desde que volvían la deportación hasta la venida del Mesías, y que después el Mesías iba a ser muerto y después el templo destruido. El lugar donde iban a nacer, en Miqueas, en Belén, de Éfrata. Todo para conocer al Mesías. Y Él vino no como una novedad. Y el Evangelio que venían predicando era algo que ya lo sabían. Y para los que no sabían, Jesús no fue una novedad, algo que vino porque ya no quedaba otra. No fue algo que nació algo nuevo 2000 años atrás. Dios tiene una historia. Y es todo sobre la historia de Dios. Y es como una sinfonía que tiene que ser escuchada completa para
escuchar la belleza que es el Evangelio, porque a veces escuchamos una parte y no escuchamos todo, tenemos que escuchar todo. Y es la historia de Dios, que Dios tiene, y que nos da a nosotros la posibilidad de sumarnos a su historia. Y no es sobre mi historia, es sobre la historia de Dios que vino para redimirnos. Y Él vino con un propósito específico. Él no vino simplemente para hacer mi vida mejor. Él no vino para que simplemente yo diga, acepto a Jesús y ya está. Él vino para reconciliarme con Dios. Él vino para establecer su reino en la tierra y para poder rescatar aquello que estaba perdido, que éramos nosotros. Él no vino para que cuando predicamos el Evangelio, le predicamos como darle un vaso de agua a alguien, o justicia social, aunque tenemos que hacer justicia social, ¿no es cierto? Dios nos manda a hacer eso. Pero eso no es el Evangelio. El Evangelio es, Dios vino, tomó forma humana, murió por nosotros para acercarnos a Dios, para que nos arrepintamos de nuestros pecados. Escuchen, no hay perdón de pecados, no hay Señor de mi vida, no hay esperanza si yo no me arrepiento de mis pecados. Y eso es el arrepentimiento. Arrepentimiento no es decirle, Señor, te pido perdón. Arrepentimiento es, me di cuenta que estoy haciendo esto mal, por acá no es, voy por acá. Le doy la cara a Dios y la espalda al pecado. Arrepentimiento es dejar de vivir mi vida como la quiero vivir yo, para empezar a vivir mi vida de la manera que Dios quiere que yo la viva. Me arrepiento, confío en que Jesús pagó el precio por mis pecados con su sangre, que gracias a Él tengo entrada al Padre, que tengo una esperanza viva. Y entonces sí, todo lo demás. Cuando empezamos predicando el Evangelio, de una manera que intentar esto, o darle una posibilidad a Jesús, o hacer esto o otro, no estamos predicando el Evangelio que predicaban antes. Antes cambiaba culturas, ¿por qué? Porque automáticamente se arrepentían. Y es lo que leía todo esto, se arrepentían de los pecados y eran bautizados. Y con el mensaje del arrepentimiento iba la necesidad de bautismo. No es que el bautismo me salve, porque eso sería agregar obras a mi salvación, porque la salvación es por gracia solamente a través de la fe en Cristo Jesús. Pero si soy salvo, me tengo que bautizar. Es un requerimiento. Si yo he creído en el Señor como dice mi Salvador, si me he arrepentido de mis pecados, no tengo por qué esperar. No puedo saber toda la Biblia. No puedo pretender cambiar de la noche a la mañana, porque somos hombres. Pero eso no es un impedimento para que yo no me bautice. Antes creían y ahí nomás eran bautizados. Quizás nuestra falla está en no darle tampoco mucha importancia cuando predicamos el bautismo. Nuestro mensaje debe decir arrepentimiento y bautícense, como el de Pedro en Hechos 2. Y Dios nos deja saber, Dios nos dio la posibilidad de todo lo que estamos acá, a través de su palabra, que Dios es un Dios santo, Dios es un Dios justo, y yo no. Y Dios me declaró por su palabra todo lo que Él quiere y todo lo que me condena si yo no lo obedezco. Y esas cosas son las que vino, cuando Jesús vino a la muerte, vino a la tierra y murió por cada uno de nosotros, con las que me liberó Jesús. Y la carga que llevo dentro mío, porque dice la Biblia que no estamos enfermos. El pecado no es una enfermedad, dice que estamos muertos en delitos y pecados. Y el problema de cada persona en este mundo, quizás no son las drogas, quizás no es el vicio que tenga o lo que sea. El problema es el pecado, que están muertos. Y todos necesitamos un Salvador, todos necesitamos un Redentor. Todos necesitamos a alguien que nos reconcilie con Dios. Por eso vino Jesús
Dios hecho carne, se hizo hombre y murió como un hombre para poder reconciliarnos consigo mismo, con Dios el Padre. Antes corría en peligro su vida. No porque predicaran otra religión más, porque los romanos, en el Imperio Romano estaba todo bien con otras religiones, eran politeístas. Pero porque cuando confesaban a Jesús como el Señor de sus vidas, estaban diciendo que Jesús estaba sobre el César. Y corría en peligro el imperio, ellos decían, entonces corría en peligro su vida. Entonces iban contra los cristianos. Yo pregunto, ¿estamos dispuestos a vivir una vida como vivían los primeros cristianos? Estoy muy cómodo a veces con mi casa, con mi auto, con mi trabajo, con lo que tengo, y voy ahí porque estoy cómodo, y hago esto porque estoy cómodo, y amo más mi vida, amo más lo que puedo tener, lo que puedo alcanzar, que los tesoros que puedo encontrar en el cielo. Tengo que estar dispuesto. Cuando Jesús empezó a predicar el Evangelio, en Lucas 14 encontramos que dice, aquel que no... Vamos a leerlo, y ya termino con esto. Dice, grandes multitudes iban a él, y volviéndose les dijo, o sea, estaba lleno de gente, muchos seguidores. Supónganse hoy en día en una mega iglesia de esas que hay. Se llena la iglesia. Bien, por fin se ha llenado. ¿Y qué hacemos? Todo lo que podemos para mantenerlos. Pero viene lo que dice Jesús. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujeres, hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo ven comienzan a decir, a hacerle burla, diciendo, este hombre ha comenzado a edificar y no puede acabar. ¿O qué rey al marchar contra la guerra contra otro no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene con 20.000? Y si no puede, cuando el otro todavía está lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Yo pregunto a veces, ¿no? Y yo me pregunto, ¿estoy dispuesto a renunciar todo lo que tengo y a que mi familia me aborrezca por causa del Evangelio? Por causa de que yo elijo vivir la vida como Dios quiere, porque yo he elegido arrepentirme, aceptar al Señor como el Salvador de mi vida. Un predicador viejo dijo que debemos estar preparados para ser odiados por aquellos que amamos y queremos buscar. El Evangelio no es fácil. El Evangelio nunca fue fácil. Pero la buena noticia es que tenemos la posibilidad de ser completos. De que podemos cantar con libertad ahora estas canciones tan bonitas que cantamos a Dios. Estas alabanzas tan lindas. De que sabemos que aunque estamos en la vida y la vida es difícil, no es color de rosas, tenemos a alguien que nos acompaña. Que alguien que está con nosotros, que podemos contar con Él en todo el tiempo, que nos consuela. Que después de esta vida no se acaba todo acá. Continúa. Una vida de gozo. Tengo que estar dispuesto a pagar el precio de seguir a Cristo. Tengo que estar dispuesto. Quizás es ahí donde fallamos en nuestra predicación. A decirles los costos que tiene el servir. Lo que Dios demanda, porque Dios no quiere simplemente una oración. Dios quiere que nos arrepentamos y empecemos a vivir como Él quiere que vivamos. La gente que se va a bautizar hoy ha comprendido esto. Y van a dar este gran paso. De necesidad del bautismo. Pero si hay alguien en este lugar
da cuenta que necesita un Salvador, el pecado que está dentro de su vida lo acecha y tiene una gran carga que no puede sacársela, Dios tuvo la solución. Ya mucho tiempo escrito antes, te envió al Mesías, a Jesús el Cristo, para que por medio de su sacrificio podamos ser reconciliados con Él. Vamos a terminar con una oración. Yo no sé si hay alguna persona en este lugar que realmente tiene la necesidad de ponerse a cuentas con Dios, de confesar sus pecados ante Dios, su mala vida ante Dios. Es cierto que va a costar a veces vivir como Dios quiere que vivamos, es cierto. Es cierto que vamos a poder incluso tener problemas con nuestra familia. Pero el gozo de saber de que estamos reconciliados con Dios y que mis pecados fueron perdonados completamente por Jesús, es algo que no tiene precio. El peso que nos saca de encima, el peso que Dios nos saca cuando confesamos nuestros pecados y nos apartamos de ellos, es tan reconfortante cuando saca ese peso, que todo lo que pueda venir después no tiene comparación. Si alguno pues tiene una consulta o quiere preguntar, estamos acá, pero por favor no se vaya con la carga que puede tener en su vida dentro de ustedes. No se vayan. Dios quiere ponernos dentro de su historia. Dios no quiere hacer tu vida simplemente más fácil. Él quiere cambiar tu vida. Pero Él va a estar en ese cambio, Él va a estar con vos siempre. Oramos. Te doy gracias, Padre del cielo, por nuestro Señor y Salvador. Te doy gracias porque nos hiciste conocer de Él, de tus planes que tenés para toda la humanidad. Y Señor, te doy gracias porque no somos productos de la evolución o del Big Bang y del tiempo y actuando en la materia como la gente que no tiene esperanza. Y sabemos que vos estás en control de todo, que vos estás en control de todo y que esta historia de la humanidad va a llegar a donde vos dijiste que tiene que llegar. Que vos estás en control de todo. Te doy gracias porque Jesús vino a esta tierra como estaba planeado y en tiempo para demostrar tu amor hacia nosotros. Y que si hay una persona en este lugar que todavía no ha entregado su vida, que no se ha apartado del pecado, que no ha confesado su vida de iniquidad, que en este mismo momento, Señor, entregue su vida, se arrepienta de sus pecados y venga a caminar contigo. Gracias, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de poder llegar a ti con libertad, de saber que nos escuchas por la sangre de Jesús derramado por cada uno de nosotros. Señor, ahora que vamos a ir al bautismo, te pido que tú estés bendiciendo a aquellos que se están por bautizar, que sus vidas sean para la gloria de tu nombre, que vivan vidas de justicia, vidas de piedad, vidas donde otros vean el amor de Cristo reflejado en sus vidas, donde vean que hay algo diferente, que realmente tienen algo que el mundo no tiene. Señor, te lo pido por favor, bendecí a Pamela, a Janina, a Leo, al Sam. Te pido, Señor, que estés con cada uno de ellos 5 que se van a bautizar, para que, Señor, ellos sean de mucha bendición y testimonio a los demás. En nombre de nuestro amado Señor Jesús, en Él lo oramos. Amén. Amén. Señor, me bautizo en tu nombre para morir para mí y vivir para vos. Amén. ¿Has creído? ¿Te has arrepentido de tus pecados, Pame? ¿Sí? ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios que murió por vos? Entonces, Padre, te bautizaste en una nueva vida para
morir para vos y vivir una vida llena del Espíritu Santo para Él, para Dios. Juli, ¿dónde tu mamá? Ahí está, se le miraba a ella. Juli, ¿te arrepentiste de tus pecados? ¿Sí? ¿Crees que el Señor, Jesús, es el Hijo de Dios quien murió por vos? Sí. Entonces, si te arrepentiste y crees que Él es tu Salvador, bautizate en su nombre, invocando su nombre, y se llena del Espíritu Santo para vivir una vida piadosa y de humildad frente a tu Dios. ¿Arrepentiste de tus pecados? Sí, me arrepentí. ¿Has creído en Jesús como Salvador de tu vida? Entonces, ahora bautizate, invocando su nombre, para vivir una vida piadosa frente a Dios. Yo me bautizo en el nombre de Jesús para morir al mundo y vivir para Él. ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Sí? ¿Confías, crees que Jesús murió por vos en la cruz de Calvario, que es el Hijo de Dios? Entonces se llena del Espíritu Santo para vivir una vida piadosa frente a Dios. Diego, ¿te arrepentiste de tus pecados? Estoy completamente arrepentido de mis pecados y quiero bautizar en el nombre de Jesús para justamente morir esta vida y vivir una vida mejor hacia Él y con Él. Entonces, sé que confesás su nombre y estás decidido a hacerlo. Bautizate y se lleno del Espíritu Santo. Me bautizo en el nombre de Jesús. ¿Un aplauso? César, ¿tienes una oración? Querido Papá del Cielo, ¿cómo no darte las gracias? Primero y principal por lo que has hecho a nuestro favor. Gracias porque diste tu vida en esa cruz para darnos a nosotros la oportunidad de relacionarnos libremente contigo y tener una vida nueva. Señor, gracias porque lo hiciste por nosotros y se los ofreces a todas las personas. Los que están aquí que no te conocen, a todos nuestros vecinos y amigos, tu ofrecimiento está. Y te damos las gracias, Señor, porque estos 5 hermanos han pasado por este lugar, sumergiéndose en esta agua, confesando que mueren como si fueran enterrados, para salir de nuevo para una nueva vida. Una nueva vida donde la plenitud de estar contigo sea lo principal. Donde vivir de tu mano, vivir a tu lado, escuchar tus palabras, seguir tus pisadas, seguir tus enseñanzas sea lo principal. Gracias, querido Papá, por lo que se ha hecho en este lugar hoy. Es para la gloria de tu nombre, es para testimonio de aquellos que no te conocen, porque hay vida para ellos también. Hay vida en el Señor para ellos también. Gracias por todo. En el querido nombre de nuestro maravilloso Salvador. En su nombre, amén. Amén.